Bien, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de artrología, que corresponde también al tema de las articulaciones. ¿Correcto? Entonces vamos a empezar lo que es la artrología. Entonces empecemos definiendo lo que es artrología. ¿Sí? Bien, artrología y articulación. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo se define la artrología? Su definición va a ser la unión de dos o más huesos, bien, la unión de dos o más huesos entre sí, ¿sí? Entre sí, ¿correcto? Entonces la unión de dos o más huesos entre sí. ¿Y qué funciones cumple lo que es la artrología? Pues vamos a ver su función. Entonces, las funciones que tiene la artrología son las siguientes, ¿sí? Vamos a ver que va a brindar estabilidad, ¿sí? Y unión a los huesos. Entonces brinda estabilidad y unión a los huesos. Bien, otra función que cumple pues va a ser permitir los movimientos, ¿sí? Permite los movimientos del cuerpo, muy importante, y además de permitir los movimientos del cuerpo, pues lo va a limitar, ¿no? Gracias a una estructura fibrosa que son los ligamentos, los limita. Bien, entonces, como otra función que cumple va a ser que mantiene la postura corporal, ¿sí? Gracias a los ligamentos también, y el equilibrio, ¿correcto? Entonces, postura y equilibrio. Y por último, tiene también una función muy importante que va a ser permitir la locomoción. Bien, la locomoción. Entonces aquí tenemos las funciones principales de la artrología, que va a ser movimientos, permite los movimientos y además lo limita, y la locomoción, ¿no? Como lo más importante. ¿Correcto? Bien, entonces si seguimos estudiando la artrología, vamos a ver que está clasificado de la siguiente manera, y para ello tenemos que escribir su clasificación. Bien, entonces se clasifica en tres: una sin artrosis, ¿sí? Sin artrosis, muy importante esta clasificación, sin artrosis; otra que va a ser anfiartrosis, la anfiartrosis; y la más importante de ellas, que es la diartrosis. Diartrosis, ¿sí? Lo que va a ser la sin artrosis, su característica es que son inmóviles, ¿sí? Son inmóviles. Esta articulación son de tipo inmóvil. Bien, son inmóviles. Las anfiartrosis son semimóviles, como por ejemplo la columna vertebral, son semimóviles. Y finalmente las diartrosis, estas son pues ya articulaciones que sí permiten movimiento y por lo tanto son móviles, ¿correcto? Entonces son articulaciones móviles, las diartrosis. Bien, entonces dentro de las diartrosis tenemos las siguientes articulaciones que para fines más fáciles de estudio, ¿sí? Vamos a poner una mnemotecnia que va a ser Tecate. Bien, pues para poder recordar más fácilmente lo que son estas articulaciones. Bien, entonces la primera T va a corresponder a las trocoides, a las articulaciones de tipo trocoides, ¿sí? O también como se las conoce en tipo de rueda, trocoides, ¿sí? La segunda, que corresponde a la E, van a ser las enartrosis o esferoideas, enartrosis, ¿sí? Las enartrosis. La que corresponde a la C van a ser las de condiloartrosis. Vamos a continuar. Entonces nos quedamos en la C, ¿no? La C corresponde a las condiloartrosis. Bien, las condiloartrosis o elípticas, que más adelante vamos a escribir una a una. La A van a ser las artroideas o las de tipo planas o deslizantes, también conocidas. La T, la segunda T, van a corresponder a las
trocleartrosis, ¿sí? Trocleartrosis o en bisagra. Muy bien. Y finalmente la E, que va a corresponder al encaje recíproco. Encaje recíproco, o también conocida como silla de montar. La silla de montar de un jinete, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos su clasificación de las de tipo diartroideas, o también llamadas sinoviales. Bien. Entonces esta es la clasificación de la articulación: sin artrosis, anfiartrosis y diartroideas. Dentro de las diartroideas o sinoviales, que son móviles, encontramos las trocoides, las enartrosis o esferoideas, las condiloartrosis o elípticas, las artrosis planas o deslizantes, las trocleartrosis o en bisagra, y finalmente las de encaje recíproco o silla de montar. Bien, entonces si seguimos describiendo la articulación, ¿sí?, o la artrología, vamos a ver que está formada por lo siguiente, ¿sí? Está formada en una clasificación estructural, en su clasificación estructural, por lo siguiente. Bien, entonces vamos a encontrar aquí las sinsarcosis, ¿sí? Estas sinsarcosis pues van a corresponder a lo que va a ser músculos, ¿sí? ¿Y dónde encontramos este tipo de articulación? Vamos a encontrarlo a nivel de los tendones, ¿sí? Los tendones, ya que los tendones van a unir hueso con músculo, unión de hueso con músculo, ¿correcto? Bien, la siguiente clasificación estructural va a corresponder a los que van a ser de tipo fibrosa. Tipo fibrosa, ¿sí? Este de tipo fibrosa corresponde a los ligamentos. Bien, ya que los ligamentos, estos ligamentos pues van a unir, es la unión de hueso con hueso, ¿sí? Va a reforzar esa unión de hueso con hueso, ¿correcto? Y encontramos de dos tipos, la que son las sindesmosis, que son los ligamentos de gran tamaño, ¿ya? De gran tamaño, ligamentos de gran tamaño. Y las suturas, ¿sí? Las suturas, que son ligamentos ya de pequeño tamaño. Bien, son de pequeño tamaño, correcto. ¿Qué ejemplos vamos a encontrar de sindesmosis a este nivel? Pues vamos a encontrar, por ejemplo, los ligamentos intermembranosos, ¿no?, que se encuentran a nivel de la pierna y del brazo, ¿sí? Los ligamentos intermembranosos entre su articulación radiocubital y tibial peroneal, ¿no? Bien, y las de tipo sutura las encontramos a nivel de los huesos del cráneo, ¿sí? En los huesos del cráneo, correcto. La otra clasificación estructural que vamos a encontrar van a ser las de tipo cartilaginosa. Las de tipo cartilaginosa. Este de tipo cartilaginosa o articulaciones, estas son ya de dos tipos que vamos a estudiar, que van a ser lo siguiente. Entonces van a ser las de tipo sincondrosis y las de tipo sínfisis. Bien, sincondrosis y sínfisis. Sincondrosis, entonces van a estar lo que va a ser el cartílago de crecimiento. Cartílago de crecimiento. ¿Dónde encontramos cartílago de crecimiento? Pues en lo que es la metáfisis de los huesos largos, ¿no? Y por lo tanto, estos cartílagos de crecimiento sí se llega a osificar. Cuando uno deja la etapa de crecimiento, esta metáfisis pues ya se osifica. En cambio, la sínfisis, ¿sí?, que la vamos a encontrar, por ejemplo, en lo que es la sínfisis del pubis y también en lo que es los discos intervertebrales, estos no se osifican. Bien, estos no se osifican, que es una característica de este tipo de articulación tipo sínfisis. Bien, correcto. Entonces, si vamos a hablar de articulación y artrología, también tenemos que mencionar pues los tipos de movimiento que generan. Bien, los tipos de movimiento. ¿Qué tipos de movimiento vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar en los planos corporales. Bien, en el primer plano, que es el plano sagital, vamos a encontrar los movimientos de flexión y extensión. Bien, en el segundo plano, que va a ser el plano coronal o frontal,
vamos a encontrar movimientos de abducción y de aducción. Bien. Y finalmente en el plano horizontal vamos a encontrar movimientos de rotación. Bien. Rotación ya sea interna o externa. Interna o externa. Ahora, estos movimientos se clasifican de la siguiente manera. Vamos a encontrar movimientos uniaxiales, biaxiales, triaxiales y no axiales. Bien, entonces esto es el tipo de movimiento, ¿correcto? ¿Y cuál es la característica que tienen entonces las articulaciones? Pues cuentan con las siguientes características, que son importantísimas al momento de poder ver una articulación en movimiento. Entonces las características son las siguientes. Van a contar con una superficie lisa, una superficie lisa, que es muy importante. Van a encontrar también a este nivel cartílago hialino, que vamos a escribir más adelante cada una de ellas, una cápsula articular, una membrana sinovial y un líquido sinovial, que son las características pues de todo lo que es las articulaciones, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos nuestro pequeño mapa mental de la artrología, ¿sí? Que vamos a darle un pequeño repaso. Pues se va a clasificar la artrología como una sin artrosis, que son inmóviles, una anfiartrosis, que son semimóviles, y una de tipo diartroideas o sinoviales, que son móviles. Dentro de las de las sinoviales, pues vamos a encontrar una mnemotecnia que es TKT. La T corresponde a las trocoides, la E a la enartrosis, la C va a corresponder a los condyloartrosis, la A a las artroideas, la siguiente T a la de tipo bisagra o trocleoartrosis y finalmente la E a las encajes recíproco o encilla de montar. Las enartrosis también son conocidas como esferoideas, las condyloartrosis también son conocidas como elípticas, las artroideas son conocidas como planas, ¿sí? Y para su estudio, ¿bien? Entonces, si continuamos haciendo este repaso, es una definición como la unión de dos o más huesos entre sí, y tiene una clasificación estructural que va a ser de tipo sin sarcosis, que son las que están en el músculo, ¿sí? Y van a estar uniéndose a través de un tendón. Bien, entonces también vamos a encontrar las de tipo fibrosa, que son los ligamentos. Bien, estos ligamentos pues que van a ser la unión de hueso con hueso para reforzar esa articulación, y van a ser de tipo sindesmosis y de tipo sutura. Las sindesmosis son de gran tamaño, son ligamentos de gran tamaño, y las encontramos en los ligamentos intermembranosos, ¿no? A nivel del brazo y de la pierna. Y las de tipo sutura, que son de pequeños ligamentos, y las encontramos a nivel del cráneo. Bien, entonces las funciones que cumplen pues son importantes, ya que estas van a brindar estabilidad, ¿sí? A lo que es la articulación, y le van a brindar una unión. También va a permitir los movimientos, y además de permitir los movimientos pues lo va a limitar, ¿no? A través de los ligamentos, y va a mantener la postura y el equilibrio y permite la locomoción. Los tipos de movimientos que genera son los distintos planos, que va a ser sagital, frontal y el tipo de plano horizontal. Entonces sagital, flexión y extensión; plano frontal, abducción y aducción, ¿sí? Y en el plano horizontal, rotación interna y externa. Los tipos de movimiento que van a componer a esta articulación pues va a ser uniaxial, biaxial, triaxial y no axial. Y las características que tiene esta articulación pues va a ser que son superficies lisas, contiene un cartílago hialino, una cápsula articular, una membrana sinovial y un líquido sinovial. ¿Correcto? Entonces quedaría más o menos así, ¿no? Nuestro mapa mental quedaría de la siguiente manera. Bien, entonces aquí tenemos todas las estructuras que va a componer a la artrología y a las articulaciones dentro de ella. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a seguir describiendo lo que va a ser la artrología. Entonces, si vamos a empezar a describir cada una de ellas, vamos a hablar ahora de lo que es los tipos de movimiento.
dijimos que estos tipos de movimientos, pues en los planos corporales son los siguientes, ¿no? Plano corporal, vamos a encontrar el plano sagital, un plano sagital a este nivel, plano sagital, y vamos a hacer el dibujo de nuestro cuerpo humano, que no es tan humano, pero ahí lo tenemos. Entonces, tenemos el plano sagital que va a dividir al cuerpo de la siguiente manera, ¿no? Bien, entonces lo divide en izquierda y derecha. Entonces este plano sagital va a tener los movimientos de flexión y extensión, ¿sí? Flexión hacia adelante y extensión hacia atrás. Bien, el siguiente plano, que es el plano frontal, que vamos a verlo. Este plano frontal, pues si hacemos nuestro dibujo, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Entonces tenemos el plano frontal. Este plano frontal viene a dividir al cuerpo humano en anterior y posterior, y este plano va a permitir los movimientos de abducción, que es ABD, que se dirige hacia afuera, por fuera de la línea media, ¿sí? Es más lateral. Y los movimientos de aducción, que se dirige hacia la línea media o hacia adentro. Bien, y finalmente el plano horizontal. Este plano horizontal pues va a dividir el cuerpo humano en una región superior y una inferior, ¿no? Bien, entonces lo hacemos así. ¿Y qué tipo de movimiento genera? Pues los movimientos de rotación interna y externa. Y aquí entra lo que va a ser a nivel de la palma de la mano, lo que es supinación y pronación. Supinación, que también es conocido como limosna, pedir limosna, ¿sí? Y de pronación. Correcto, entonces ahí tenemos los tipos de movimientos que genera nuestra articulación. Bien, entonces si continuamos, dijimos que se define como la unión de dos o más huesos. Entonces para ello vamos a realizar unos dibujos. Entonces veamos que es la unión de dos o más huesos, y entonces si hablamos de ello podemos hablar, por ejemplo, de la articulación del hombro, ¿no? La articulación del hombro, que aquí podemos ver una escápula y un húmero, ¿no? Bien, la articulación del hombro, y además dijimos que es la unión de dos o más huesos entre sí. Igualmente podemos hablar de la articulación de la rodilla, ¿sí? Como podemos ver acá, el hueso del fémur, el de la tibia, y aquí el peroné, la rótula, ¿no? Entonces es la unión de dos o más huesos entre sí. Y aquí vean ustedes que se formó el fémur, la tibia, la patela o rótula y el peroné, ¿no? Y también podemos hablar de la articulación de el codo. Bien, entonces aquí vamos a dibujar el húmero, aquí vamos a dibujar lo que es el hueso del cúbito o ulna y el radio. Bien, entonces la unión de dos o más huesos entre sí, ¿correcto? Bien, entonces si seguimos estudiando nuestro mapa, vamos a ver que dijimos que está formado en su clasificación estructural por lo siguiente, ¿no? Sin condrosis, fibrosas y cartilaginosas. Entonces vamos a detallar cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con la sinsarcosis. La de tipo sinsarcosis, que dijimos que es la unión de hueso con músculo. Entonces podemos dibujar acá nuevamente la articulación de la rodilla, ¿no? Aquí entre lo que es la tibia, el peroné y el fémur, y aquí la patela. Entonces si estamos hablando de la unión de músculo con hueso, vamos a ver aquí el tendón, ¿no? Tendón. Sin sarcosis. Bien, tendón. Entonces este es el tendón. Bien, es la unión de músculo con hueso. Bien, a través de tendones. Bien, las fibrosas, que son los ligamentos, bien, estas se dividen, dijimos, en dos, ¿no? Como describimos en el mapa, sindesmosis y suturas.
Las de tipo sindesmosis, que vamos a dibujarlo acá, dijimos que son los ligamentos de gran tamaño. Entonces, sindesmosis, y vamos a encontrarlo aquí. Vamos a hacer entonces el dibujo de la articulación radiocubital, y para poder dibujar al ligamento intermembranoso, aquí tenemos lo que es el cúbito, y aquí vamos a dibujar a radio. Entonces ahí lo tenemos. Bien, entonces este ligamento es el ligamento intermembranoso, que es un ligamento de gran tamaño. Bien, a continuación dijimos las de tipo sutura. Bien, la de tipo sutura, que también está dentro de la fibrosa. Estas de tipo sutura pues se encuentran, dijimos, en el cráneo, ¿no? Y son pequeños ligamentos. Entonces ahí tenemos nuestro cráneo, tenemos las suturas, ¿sí? Frontales, temporales, sagittales y las lambdoideas. Bien, entonces son ligamentos de pequeño tamaño. Bien, las de tipo sutura, tipo fibrosa. Y finalmente la cartilaginosa, que son las de las articulaciones también, ¿no? Aquí, entonces vamos a dibujarlo acá. Bien, entonces esta articulación pues va a ser la siguiente. Se clasifica en una sincondrosis, ¿sí? Primeramente sincondrosis vamos a escribir, y estas sincondrosis dijimos que son cartílagos de crecimiento y que se encuentran en la metáfisis. Por lo tanto están en todos los huesos largos del esqueleto humano. Bien, entonces aquí a este nivel se encuentra la metáfisis, ¿no? Las metáfisis, ahí lo tienen. Entonces esta metáfisis son en realidad cartílagos de crecimiento. Y como son cartílagos de crecimiento, pues cuando ya se cumple el crecimiento en el desarrollo humano, pues estos ya se convierten, o más bien se osifican. Bien, llegan a osificarse. ¿Correcto? Bien, entonces continuando con la descripción, vamos a también a estudiar las de tipo sínfisis, ¿no? Vamos a hacerlo acá, las de tipo sínfisis, y estas, pues en realidad esta de tipo sínfisis no se osifican. Bien, no se llegan a osificar, no se osifican. ¿Y dónde nos encontramos? Vamos a encontrarlo a nivel de la sínfisis del pubis, ¿no? Entre lo que es el hueso coxal, en la cintura pélvica, a este nivel. Aquí vemos el sacro y el coxis. Entonces aquí encontramos la sínfisis, ¿no? A este nivel, que une el hueso coxal con su coxal contralateral. Luego tenemos también en los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales que no se osifican para permitir el movimiento de la columna, de tipo anfiartrosis, pues también es de tipo sínfisis, ¿sí? Y lo encontramos acá, los discos intervertebrales. Entonces, estos no se osifican. Bien, tomen en cuenta esto. Correcto. Ahora, tenemos que nosotros saber, o vamos a mencionar nuevamente, las diferencias entre lo que es un ligamento, un tendón y una articulación. Bien, entonces vamos a dibujar, por ejemplo, un ligamento una articulación de la rodilla. Aquí vemos lo que es el fémur, su tróclea. Aquí vamos a dibujar la tibia. Bien, la tibia, la tuberosidad tibial. Y aquí vamos a dibujar el hueso del peroné. Y aquí la patela. Bien. Entonces aquí vamos a ver las de tipo sinsarcosis. Sinsarcosis, aquí, que son músculos, ¿no? Tendones. En color azul vamos a dibujar lo que son los ligamentos. Los ligamentos a este nivel. Y la articulación, que va a encontrarse color verde aquí. Bien, la articulación. Entonces, esto es unión, lo que va a ser tendón, es tendón, va a ser unión de hueso con músculo.
hueso con músculo. Bien, los ligamentos, que son la unión, ligamentos, unión de hueso con hueso. Y finalmente la articulación, que está en color verde, a este nivel, pues va a ser la articulación de dos superficies óseas. Bien, dos superficies o más óseas. ¿Correcto? Bien, entonces esa es la diferencia. Bien. Bueno. Y finalmente nos faltaría describir lo que son las características de la articulación. Aquí, ¿no? Dijimos que era de superficie lisa, cartílago hialino, también una cápsula articular, una membrana sinovial y un líquido sinovial. Entonces para ello vamos a describirlo, cada una de ellas, y vamos a hacer la articulación del hombro para este ejemplo. Hacerlo de nuevo. Bien, entonces aquí tenemos al húmero y vamos a hacer a nuestra escápula, o también llamada omóplata. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, bien, entonces vean ustedes que son superficies lisas. Bien, superficies lisas y cuentan con cartílago hialino. Aquí hay cartílago hialino. Este cartílago hialino, que viene de una osificación endocondral que se ha mantenido a lo largo de la vida a este nivel, es cartílago hialino. ¿Cuál es la función de la superficie lisa y el cartílago hialino? Pues va a ser que van a ayudar a la articulación para evitar el roce, ¿sí? Para evitar el desgaste excesivo, y además el cartílago hialino también sirve como amortiguador ante pequeños traumatismos, ¿ya? Ante pequeños traumatismos. Además el cartílago hialino también va a dar firmeza, va a dar una elasticidad y va a dar el deslizamiento tan característico de estas articulaciones. ¿Correcto? Bien, entonces la cápsula articular, esta cápsula articular va a estar encerrando a estas estructuras articulares, pero esta cápsula articular se va a encerrar a forma de una manga a la articulación, ¿ya? A forma de una manga. Bien, y además se va a encontrar en superficies que van a soportar altas tensiones, como ser, por ejemplo, la cadera y el hombro, ¿sí? O la rodilla. Muy bien. Entonces, la membrana sinovial, que la vamos a dibujar ahora, esta membrana sinovial, vean ustedes y tomen atención acá, que no va a estar cubriendo el cartílago hialino, es decir, va a estar revistiendo internamente la cápsula articular sin tocar el cartílago hialino. Bien, la membrana sinovial, correcto. Y a continuación vamos a ver el líquido sinovial. Este líquido sinovial que está siendo secretado por la membrana sinovial y que le va a dar algo tan característico a lo que es la articulación, que va a lubricar esta articulación. Bien, y como aquí no llega ningún vaso sanguíneo, es decir, es avascular, entonces este líquido sinovial va a estar brindando nutrición a este tejido. Bien, además que el cartílago hialino también contiene unas células llamadas condrocitos que también nutren a esta articulación. ¿Correcto? Bien, entonces aquí tenemos las características de lo que es las articulaciones. Bien, entonces ya hemos descrito todo lo que corresponde a articulación. Bueno, entonces vamos a empezar a describir finalmente lo que son las diartrosis, ¿sí? O sinoviales, ya que dijimos que son móviles y que tienen estas características, ¿no? Trocleares, diartrosis y las demás. Entonces vamos a empezar a describir. Bien, vamos a empezar con lo que son las artroideas, también denominadas articulaciones planas. Bien, entonces las artroideas.
artroideas, también conocidas como planas o deslizantes, ¿correcto? Entonces, ¿qué es las características de este tipo de articulación? Pues que son superficies óseas planas, como su mismo nombre dice, ¿no? Y los movimientos que va a generar este tipo de articulación van a ser los más simples de toda la articulación, ¿bien? Entonces, genera movimientos simples. ¿Por qué decimos que son simples? Pues porque solo van a dar movimientos de lateralidad y anteroposteriores, ¿correcto? Y a su vez estos van a estar limitados por los ligamentos, ¿bien? Y también al ser limitados por los ligamentos, ya vimos que son superficies planas, entonces también van a estar siendo limitados por sus mismos huesos, ¿sí? Entonces lo limitan los huesos planos y los ligamentos. Bien, ¿dónde encontramos este tipo de articulación? Entonces, vamos a colocar ejemplos. Vamos a encontrarlo en la siguiente: en la articulación acromio-clavicular, en la articulación externo-clavicular, la articulación del tarso, las articulaciones del carpo y las articulaciones costotransversas y costovertebrales. Bien, ahí tenemos entonces las de tipo artroideas. Entonces, veamos acá, dijimos acromioclaviculares, que va a ser la clavícula, bien, aquí la clavícula, junto con el esternón. No vamos a hacer los detalles del hueso del esternón, pero sí se entiende, bien. Entonces, externo-clavicular a este nivel son planas, articulaciones planas, y aquí vamos a encontrar lo que es el acromio clavicular, ¿no? Con el acromio del hueso de la escápula, ¿sí? Y ahí entonces tenemos, ¿no? Entonces tenemos acromio clavicular y externo clavicular. También vamos a encontrar, dijimos, en los huesos del tarso y del carpo. Bien, aquí entonces vamos a dibujar el radio, el cúbito a continuación, y las articulaciones del carpo, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos las articulaciones del carpo, ¿sí? En lo que es la mano, ¿correcto? Bien, en los huesos del tarso igualmente, ¿no? En los huesos del tarso entonces vamos a dibujar aquí a los huesos de la pierna, tibia y peroné, y aquí vean que encontramos el calcáneo, el astrágalo, ¿no? El astrágalo, y aquí veíamos los huesos del tarso, ¿no? Los huesos del tarso. Bien, el dedo hallux solo tiene 2 falanges, correcto. Entonces ahí tenemos las artroideas. Bien, bueno, entonces si continuamos con la descripción, vamos a hacer la siguiente articulación, que van a ser las trocleares. Bien, vamos a dividir esto y vamos a hacer aquí entonces las trocleares o trocleoartrosis. Bien, trocleares, o también conocidas como bisagra. Ya con esto se va a entender mejor por qué. Porque son superficies cóncavas que se encuentran, ¿sí?, con una convexa. Entonces, son superficies óseas cóncavas que se encuentran con una convexa y que van a generar un eje de movimiento. Genera un solo eje de movimiento. Bien, por lo tanto son uniaxiales o monoaxiales. Bien, monoaxial. ¿Qué tipo de movimiento genera esta articulación en bisagra? Pues van a generar las de flexión y también de extensión. Bien, imaginemos entonces la puerta de nuestra casa, de nuestro cuarto, y por eso es que se llama bisagra, porque simplemente generan esos movimientos que la misma puerta realiza, ¿no? Al abrir y cerrar, entonces
hace los movimientos de flexión y extensión. ¿Dónde encontramos este tipo de articulación? O sea, vamos a poner ejemplos. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la articulación del codo, ¿ya? En la articulación del codo, la articulación de la rodilla. Bien, entonces vamos a hacer el dibujo, ¿no? Son superficies cóncavas que se encuentran con una convexa o una convexa con una cóncava. Entonces vamos a dibujar la articulación del codo a este nivel, el húmero, aquí va a estar el cúbito, ¿sí? Y aquí vamos a ver el radio, ¿no? Entonces si nosotros movemos hacia arriba o hacia abajo, esta articulación pues simplemente hace dos movimientos, ¿no? De flexión y extensión. Bien, correcto. Entonces extensión y flexión. En la rodilla lo mismo, ¿no? Entre la articulación de la rodilla, aquí tenemos al fémur, tenemos a la tibia, tenemos aquí al peroné y la patela, ¿no? Entonces este movimiento pues también, ¿no? Lo mismo, flexión y extensión. Entonces son uniaxiales porque solamente generan un tipo de movimiento. Correcto. Entonces si continuamos con el estudio, vamos a hacer más abajo lo siguiente. Vamos a escribir aquí las trocoides, o también llamadas en pivote. Trocoides, ¿sí? Que esto se conocía antiguamente como, o más bien la palabra troco viene de significado rueda, ¿sí? En rueda. Entonces, estos son superficies redondas, superficies óseas redondas, ¿bien? Y se articulan, o más bien es la articulación ósea en forma de anillo, ¿bien? En forma de anillo, que se articula con otra, ¿no? Con otra superficie ósea. Entonces estos solo van a permitir un eje de movimiento, ¿bien? Un eje de movimiento. Por lo tanto van a ser uniaxiales o monoaxiales, ¿correcto? Por ejemplo, una articulación es la articulación del atlas con el axis, ¿no? Entonces vamos a dibujar el hueso del axis con su diente del axis a este nivel. Su apófisis transversa con sus agujeros transversos, el agujero de la médula, y aquí vamos a dibujar el atlas, ¿no? Con su carilla articular para el diente del axis, y aquí vendría lo que es el hueso del atlas. Bien, entonces esta es una superficie redonda, vean que se articula con otra superficie ósea o tiene forma de anillo también, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos tipos de movimientos que generan son simplemente de rotación, movimientos de rotación, un eje de movimiento que son uniaxiales generando los movimientos de rotación. Por ejemplo, cuando nosotros decimos no con la cabeza, entonces estamos generando ese movimiento, ¿no? De rotación con la cabeza, y aquí entonces se mueve esta articulación entre atlas y axis. Otro ejemplo es la articulación radiocubital, ¿sí? Que como ya hemos estudiado en lo que es fasciología, veíamos aquí el cúbito que presenta su carilla articular para la cabeza, para el radio. Aquí vemos el hueso del radio con su cúpula, su cuello y su tuberosidad radial, ¿no? Entonces aquí se articula. Cuando se articula a este nivel y nosotros extendemos la mano hacia adelante, entonces estamos rotando esta articulación. Pongan la palma de la mano hacia arriba o hacia abajo y haga esos movimientos. Entonces ahí está haciendo la rotación el hueso del peroné. En cambio el cúbito se queda quieto. El que rota es el peroné a este nivel, ¿sí? Entonces ahí tenemos la articulación radiocubital, que es un tipo de articulación trocoide, ¿correcto? La siguiente articulación que vamos a estudiar va a ser la de tipo condilia o elipsoidea, ¿correcto? Entonces aquí vamos a dividirlo y vamos a ver la tipo condilia,
o elipsoidea. Bien, elipsoidea. Pues esta articulación tiene forma ovoide, tiene una forma ovoide, se asemeja mucho a lo que es un huevo, tiene forma ovoide, bien, que su característica es pues que va a encajar en la cavidad elíptica de otro hueso, bien, y genera dos ejes de movimiento, bien, dos ejes de movimiento, por lo tanto van a ser biaxiales, ¿sí? Son biaxiales. ¿Y qué movimientos van a generar? Pues la de flexión y extensión, abducción y aducción, ¿sí? Y aducción, ¿correcto? Bien, ¿cuáles son los ejemplos de este tipo de articulación elipsoidea o elíptica? Van a ser la articulación radiocarpiana, ¿sí? Ejemplos, la articulación radiocarpiana y la articulación astrágalo, la articulación del astrágalo con el navicular, ¿sí? Entonces, vean acá, vamos a hacer el hueso del astrágalo a este nivel y el hueso navicular, que como dijimos tienen forma de huevo, ¿sí? Son una forma ovoide y que van a encajar en la cavidad elíptica de otro hueso, ¿sí? La articulación radiocarpiana, vamos a dibujar aquí el radio, estaría el cúbito y los huesos del carpo. Bien, entonces acá a este nivel vamos a encontrar pues lo que va a ser la articulación radiocarpiana. Bien, correcto. La siguiente articulación que vamos a describir pues va a ser la articulación de silla de montar o encaje recíproco. Bien, encaje recíproco o en silla de montar. Silla de montar. Esta se asemeja mucho a la montura de un jinete, ¿sí? Un jinete, ya que son superficies óseas cóncavas y convexas. Cóncavas y convexas, ¿sí? ¿Y qué tipo de movimiento permite? Pues permite dos ejes de movimiento. Dos ejes de movimiento. ¿Y cuáles son estos movimientos que genera? Pues van a ser las de flexión y extensión, y también van a generar los movimientos de abducción y aducción. Por lo tanto, estos son biaxiales, ¿sí? ¿Dónde encontramos, por ejemplo, esta articulación? Vamos a encontrar en el dedo pulgar, ¿sí? En el pulgar. Bien. ¿Por qué? Porque tienen esas características de ser superficies cóncavas y convexas y son muy similares a una silla de montar, y vamos a verlo de la siguiente manera. Entonces son así. Vean que esta es cóncava y a continuación esta que va a ser la otra articulación convexa, ¿no? Entonces ustedes toman su dedo pulgar y hacen un movimiento hacia adelante, hacia atrás, son movimientos de flexión y extensión. Hacen movimientos laterales hacia afuera o hacia adentro, son abducción y aducción. Muy bien. La articulación metacarpo-falángica. Y finalmente, la articulación que nos falta describir, pues va a ser la enartrosis o esferoidea. Bien. Este tipo de articulación pues son formas de esfera, superficies óseas en forma de esfera, como su mismo nombre lo dice, enartrosis o esferoidea, forma de esfera, que va a encajar en la cavidad de otro hueso, ¿sí? Que encaja en la cavidad de otro hueso. ¿Qué tipos de movimientos genera? Pues son articulaciones por excelencia. ¿Por qué? Porque son triaxiales. Generan todos los tipos de movimientos, son triaxiales. Por lo tanto van a generar los movimientos de flexión, extensión, también van a generar movimientos de abducción y aducción, movimientos de rotación, y el conjunto de todos estos movimientos se llama circunducción. Bien, ahí lo tenemos entonces, los movimientos de circunducción. De la tipo
esferoideas. ¿Dónde encontramos entonces o qué ejemplos tenemos de este tipo de articulación? En las articulaciones del hombro y la cadera, ¿no? Entonces veamos acá, nuevamente, en la articulación del hombro, el húmero, que se articula pues con la escápula, ¿sí? Ahí lo vemos. Y también en la articulación de la cadera, ¿no? Aquí vamos a dibujar al fémur, la cavidad cotiloidea de nivel, y el hueso coxal, el ilíaco y el pubis, ¿no? ¿Y por qué decimos circunducción? Este tipo de movimiento pues genera flexión, extensión. Usted puede ir hacia adelante, hacia atrás con su brazo, puede ir hacia lateral, hacia arriba, hacia abajo, puede ir rotando hacia adentro y hacia afuera, y circunducción puede hacer una forma de redondo con esta. Si usted mueve la mano haciendo un calentamiento previo para un ejercicio, por ejemplo, usted puede hacer ese movimiento de circunducción. Bien, entonces son articulación por excelencia, ¿correcto? Bien, entonces con esto ya hemos descrito todo lo que es la artrología y las articulaciones. Muy bien, espero que puedan estudiarlo y que les vaya muy bien. Muchas gracias y mucho éxito.